Capítulo 498. Conexión superficial. Entrenarla. ¿No era eso exactamente lo que él quería? Sí, lo era. Pero, ¿no era también exactamente lo que él quería evitar? Sí, eso también. Sunny estaba en una extraña situación. La solución al problema que lo había atormentado durante muchos meses había caído de repente en sus manos de la nada, pero para aprovecharla, tenía que hacer algo que iba en contra de todas sus reservas anteriores. No quería que Ren estuviera conectada a él de ninguna manera. Si Sunny era honesto consigo mismo, tenía que admitir que se sentía atraído hacia ella, o más bien, hacia los débiles y medio olvidados recuerdos de un tiempo diferente y feliz que ella representaba. Su deseo de reconectarse con Ren era egoísta y equivocado, ya que sabía que nada iba a revivir esos recuerdos. Y si Sunny era realmente honesto, tenía que admitir que en el fondo albergaba mucho resentimiento hacia ella también. Por tener una familia amorosa mientras él no tenía ninguna, por estar bien. Por no necesitarlo en absoluto. ¿Qué lío de emociones era eso? Y si había algo en lo que Sunny era realmente malo para lidiar, eran sus sentimientos. Para él, luchar contra hordas de criaturas de pesadilla era mucho más fácil. Y luego, como si su tormento interno no fuera suficiente, también había fuerzas externas en juego. Estaba su atributo, destinado, la extraña conexión que tenía con Weaver y Nifais con su enemistad asesina contra los soberanos y la voluntad inhumana de ver el hechizo destruido. Cuanto más conectados estuvieran él y Ren, mayores eran las posibilidades de que ella estuviera implicada en todo esto. Pero, tal vez, mientras solo tuvieran una conexión superficial entre un niño de una familia adinerada y su tutor contratado, las cosas no se saldrían de control. También tenía que considerar que la amenaza planteada por una posible primera pesadilla era mucho mayor que la de estar superficialmente vinculado a él. Después de todo, Sunny no había hecho nada para atraer la atención realmente peligrosa, o más bien, aún no había sido atrapado haciendo algo así. Mientras estaba dividido entre estos pensamientos contradictorios, Ren esperaba pacientemente y luego, malinterpretando su silencio, dijo: Oh, por supuesto, te pagaré. Tengo algo de dinero ahorrado para un viaje y, bueno, también puedo hablar con mis padres. Es solo que tú eres el único despertado que conozco, ¿sabes? Aparte de mi instructor de combate en la escuela. Sunny la miró, frunciendo el ceño. Finalmente, preguntó: ¿Qué trajo esta conversación? ¿Por qué de repente quieres que alguien te entrene? Tú misma dijiste que ya tienes un instructor de combate. Pensé que a ustedes, los niños ricos, les enseñan todo lo que necesitan en la escuela. Ren de repente se quedó callada y apartó la mirada. Después de un rato, dijo: Ah, eso, probablemente no hayas escuchado, pero hubo un portal que se abrió cerca de mi escuela hoy. Mucha gente estuvo a punto de morir. Vi una verdadera criatura de pesadilla, incluso. Estuvo tan cerca de mí. Un despertado como tú probablemente no entendería cómo se siente, ¿verdad? Oh. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Por supuesto que entenderías. Quiero decir, lo que quería decir es que me sentí completamente impotente, y eso no fue agradable. Para nada agradable. Lo miró y dijo con voz repentinamente seria: Así que quiero volverte fuerte. Realmente fuerte. Lo suficientemente fuerte como para nunca volver a sentirme así. Sunny casi se rió. Oh, qué ironía. Aquí estamos, tan diferentes y en situaciones tan distintas, pero nuestros deseos son completamente los mismos. Volverse más fuertes, mucho más fuertes. Tan fuertes como sea posible. Rain hizo una pausa por unos momentos y luego agregó: Y lo que nos enseñan en la escuela no es ni de cerca suficiente. Al menos, no lo fue hoy. Algunos de mis compañeros de clase tienen tutores privados que sus padres contratan para ellos, verdaderos luchadores despertados.
pero para ellos es solo una cuestión de estatus. Realmente no aprenden, o si lo hacen, no vi que hiciera ninguna diferencia cuando las criaturas de pesadilla intentaban matarnos. Sunny sonrió desde la comisura de su boca. Eso es porque 1000 horas de entrenamiento nunca serán tan impactantes como una pelea real. Mi propio mentor me lo dijo una vez. Dudó por un segundo y luego suspiró. Yo mismo fui entrenado por una persona muy especial, el mejor luchador que he conocido, y probablemente el mejor que conoceré. Lo curioso es que, de alguna manera, la engañé para que me enseñara cómo manejar una espada. Me he sentido un poco culpable al respecto desde entonces, así que supongo que no me dolerá ayudar a alguien como tú. Sunny miró a Ren con una expresión sombría, dándose cuenta de que ya había tomado una decisión. Ah, al diablo con esto. ¿Por qué complicar las cosas cuando en realidad son muy simples? Sacudió la cabeza. Pero ten cuidado, si quieres que te entrene, te entrenaré de verdad. Va a ser duro como el infierno y dolerá mucho. No quiero escuchar quejas ni verte holgazaneando. ¿Entendido? De repente, Ren se echó a reír. Sunny frunció el ceño. ¿Qué tiene de gracioso? Ella hizo un gesto con la mano. Lo siento. Lo siento. Es solo que es gracioso cuando actúas tan estricto y serio, porque, ya sabes, apenas eres mayor que yo. Pero entiendo. Trabajaré duro, lo prometo. Sunny la miró durante un rato y luego dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir con, apenas mayor que tú? Soy mucho mayor que tú. Solo la mitad de las cosas que he visto serían suficientes para varias vidas como la tuya. Luego, sonrió amenazadoramente y añadió. Ah, y por cierto, tampoco seré barato. Tengo bocas que alimentar, ¿sabes? Esa invitada que has visto, no puedo hacer que se vaya. También hay una belleza de corazón de piedra que siempre me sigue, y su dieta es irrazonablemente cara. Pero ¿qué puedo hacer? Parece ser mi maldición atraer a mujeres con apetitos aterradores. Suspiró, miró a Ren y añadió. Pero si aún no has cambiado de opinión, está bien. Te entrenaré, Rain. Capítulo 499, en algún lugar lejano. En algún lugar lejano, en las profundidades de una pesadilla interminable e inescapable, un disco cegador de un sol incandescente bañaba las dunas de un vasto desierto en una inundación de calor inmolador. Las arenas del desierto eran impecablemente blancas, y el cielo azul sobre ellas era profundo e infinito como un océano antiguo, sin una sola nube que empañara su extensión sedosa. Golpeada por el calor, una figura solitaria se movía por la arena. Era una joven mujer con ojos grises impactantes, su piel cubierta de terribles quemaduras, su cabello plateado sucio de sangre y rodeado por un halo radiante de luz reflejada. Vestía los restos carbonizados de una armadura destrozada y empuñaba una espada rota, su hoja plateada fracturada y terminando en un borde irregular cerca del mango. La joven mujer caminaba hacia adelante, la huella de sus pisadas se extendía hasta el horizonte y desaparecía. A su izquierda, no había más que un mar interminable de dunas blancas, a su derecha, una línea de montañas negras eventualmente creaba un límite para el desierto abrasador. A lo lejos, había un árbol con hojas escarlatas y una dispersión de algo que parecía frutas pálidas colgando de sus anchas ramas. Ahí era hacia donde se dirigía Nifais. Tenía que llegar al árbol antes de que llegara la noche, o, no, era mejor no pensarlo. Su agua se había agotado hace mucho tiempo y la sed poco a poco se apoderaba de su mente. Su cuerpo torturado era un mar de dolor, pero aún podía caminar. Aún podía luchar. Aún no estaba dispuesta a rendirse. Después de un rato, el árbol se acercó. Nifais se detuvo y contempló su corteza blanca, sus hojas escarlatas y las formas que había pensado que eran frutas. Pero no lo eran. En su lugar, decenas de miles de calaveras colgaban de las hermosas ramas, sujetas a ellas con hilos relucientes de seda negra. Un manantial de agua formaba un estanque claro en la sombra del gran árbol, y en su orilla, de espaldas a ella, se encontraba una figura vestida con una extraña armadura oxidada. ¿Un humano?
No, la figura era demasiado alta para ser de su especie. Como si escuchara sus pensamientos, la criatura se dio la vuelta, revelando un rostro desecado de un cadáver, ojos huecos emanando una radiante y ominosa luz azul, y 6 manos, cada una agarrando el mango de un arma. 2 manos sostenían espadas largas, con hojas más afiladas que una navaja y ligeramente curvadas, 2 manos sostenían retorcidas y amenazantes hoces, y las últimas 2 sostenían un pesado cetro y un escudo roto. La coraza de la oxidado armadura de la criatura estaba destrozada, revelando una herida espantosa debajo. Consumida por la sed y el agotamiento, Nifaís levantó una mano, como si suplicara a la criatura que se detuviera. Pero, por supuesto, no lo hizo. Con una furiosa locura ardiendo en sus ojos, la abominación se abalanzó sobre ella, golpeando con una de las hoces. Se movía más rápido que un rayo, enviando una nube escarlata de hojas caídas girando en el aire con una fuerte ráfaga de viento. Retrocediendo un paso, Nifaís levantó su espada rota para desviar el devastador golpe, como si olvidara que no tenía hoja. En el último momento, sin embargo, un rayo de luz solar pura apareció donde debería haber estado la hoja y detuvo la hoz de desgarrar su carne. Nifaís se tambaleó por la fuerza del impacto, pero se mantuvo de pie. Sus labios agrietados se abrieron y un susurro ronco escapó de ellos. Entonces, dejemos que arda, dejémonos quemar juntos. Al siguiente momento, llamas blancas se encendieron en sus ojos. Su piel de repente brilló con una radiante pureza, que luego se hizo más brillante, y luego, aún más brillante. Arrojando la hoz lejos, esquivó 2 espadas que se le acercaban y bailó alrededor del gigante blindado, su espada de luz solar perforando la armadura oxidada con una facilidad aterradora. Los 2 lucharon a la sombra del antiguo árbol, miles de calaveras mirando su batalla con ojos vacíos mientras se balanceaban con el viento. Nifaís era mucho más lenta y débil que el demonio de 6 brazos, pero su habilidad era impecable, inexplicable y mortal. Se movía con el flujo de la batalla como si fuera su elemento natural, controlando su cadencia con indiferente facilidad. Su carne se curaba segundos después de ser desgarrada, y las llamas que ardían en sus ojos solo se volvían más intensas. Pálida como la muerte por el dolor espantoso, su hermoso rostro se volvió cada vez más frío, casi inhumano. Mientras tanto, su espada de luz solar dejaba marcas fundidas en el cuerpo del antiguo demonio. Y aunque tales heridas nunca podrían dañarlo, después de un tiempo, la criatura de repente tambaleó. Por supuesto, lo hizo. Eso era un recuerdo dejado por el sol sin nombre de la orilla olvidada, después de todo. Todo lo que tocaba estaba condenado a tener su alma destruida. Finalmente, Nifaís logró encontrar una abertura y se lanzó hacia adelante, cortando hacia arriba con el sol sin nombre. La hoja de luz solar atravesó la armadura oxidada y cortó uno de los brazos del demonio, luego cayó y cortó a través de otro. Antes de que la criatura pudiera recuperarse, ella ya estaba sobre ella. Nifaís esquivó un golpe aplastante del pesado cetro y colocó su mano en la cara del demonio. La criatura se congeló y luego abrió la boca, como si fuera a gritar. Sin embargo, todo lo que salió de ella fueron lenguas de fuego blanco danzantes. A medida que el resplandor puro que envolvía la piel de Nef se desvanecía, era como si el demonio se quemara desde dentro. Fisuras llameantes se abrieron en su cuerpo, filtrando fuego puro y radiando un calor aniquilador. Su carne hervía y se ennegrecía, y eventualmente, el brillo azul de sus ojos fue reemplazado por una luz blanca deslumbrante. Y luego, esa luz se extinguió, dejando 2 agujeros oscuros y carbonizados. Nifaís soltó la cara de la criatura y observó cómo su cuerpo chamuscado caía al suelo. Lo miró durante unos momentos y luego se dio la vuelta indiferentemente. Dando unos pasos hacia adelante, Nifaís se tambaleó y cayó de rodillas. Luego, metió las manos temblorosas en la piscina, juntó las palmas y llevó un puñado de agua fría y dulce a sus labios.
Finalmente, su terrible sed pudo ser saciada. Capítulo 500. En las profundidades de una pesadilla. Después de beber hasta saciarse, Nifaí se sentó en silencio en el borde de la piscina por un rato, mirando hacia la distancia. Sin embargo, sus ojos se movían, como si estuvieran leyendo un libro invisible que flotaba en el aire sobre las aguas tranquilas. Un tiempo después, una pálida sombra de una sonrisa tocó sus labios. Ese tipo hizo algo loco de nuevo, ¿verdad? Cerró los ojos e inhaló profundamente. ¿Cómo es tan rápido? En los últimos meses, años, vidas pasados recorriendo el reino de los sueños, rodeada de nada más que dolor y derramamiento de sangre, Nifaís había comenzado a dudar de los recuerdos de su vida anterior. A veces, todo parecía algo que simplemente había imaginado, un sueño agridulce que había inventado para escapar de los horrores del mundo real. Este mundo. El mundo de pesadillas interminables. El cambio de las runas que describían a Sani era la única conexión que le quedaba con la realidad actual. Quizás era lo único que la mantenía cuerda. Incluso si las cosas que veía en las runas brillantes a veces eran difíciles de creer. El linaje imposible que no debería haber existido, la memoria divina del séptimo rango, la extraña esencia de su alma, la verdadera naturaleza del taciturno demonio de piedra y, por supuesto, su defecto. Parecía que Sani tenía muchos más secretos de los que Nifaís había sospechado. Con ese conocimiento, muchas cosas tenían mucho más sentido ahora, pero al mismo tiempo, muchas otras parecían mucho más increíbles. Bueno, no es como si ella no tuviera secretos propios. Y de todos modos, todo eso estaba en el pasado. Todo estaba en el pasado. Lo único que quedaba era el futuro. Aunque esperaba que él estuviera bien, ahí afuera en el mundo real. Con casi. Levantando la vista desde el agua, Nifaís desvió la mirada hacia el árbol antiguo y vio dos esqueletos desgastados cruelmente clavados en su corteza blanca. Ambos la miraban con ojos vacíos, mostrando sus dientes en sonrisas eternas. Después de un tiempo, uno de los esqueletos dijo: Vaya, vaya. ¿Soy tan agradable de ver? El otro rechinó los dientes y emitió un gruñido chirriante, luego se esforzó, tratando de liberarse de los grandes clavos de plata que lo atravesaban y lo mantenían clavado al árbol. Sin embargo, por más furiosamente que luchara, los clavos se mantenían firmes. Nifaís miró a los esqueletos con una expresión tranquila, sin reflejar ninguna emoción en sus fríos y grises ojos. El primer esqueleto habló de nuevo. ¿Es eso sangre viva que huelo? Dioses. Qué terribles pecados has cometido, chica, para ser arrojada a este infierno viva. Incluso para un nefilín repugnante como tú, esta es una pena demasiado dura. Finalmente, abrió la boca y dijo roncamente, con la voz de alguien que casi había olvidado cómo hablar. ¿Qué idioma usas? El esqueleto se rió. El único idioma que hay en este lugar, por supuesto. ¿Por qué? ¿Quieres aprenderlo? Nifaís permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dijo: Busco una forma de regresar al mundo de la vigilia. ¿Sabes cómo escapar de este lugar? El esqueleto la miró con una sonrisa maliciosa. ¿El mundo de la vigilia? ¿Qué es eso? El segundo esqueleto habló de repente, su voz profunda y llena de ira. ¿No puedes oler el hedor de un demonio en esta cosa abominable? Ella es una de los de Weaver, idiota. El primer esqueleto giró un poco su cráneo y luego preguntó: ¿Es así? Vaya, vaya. En ese caso, no encontrarás guías mejores que nosotros dos. Solo sácanos de este maldito árbol y te llevaremos a donde quieras. Nifaís los miró durante un rato y luego se dio la vuelta. No necesito dos guías. ¿Cuál debo elegir? El segundo esqueleto se esforzó por liberarse nuevamente y luego rugió. Soy Azarax el Poderoso, la plaga de acero, rey de reyes, conquistador de 100 tronos. Elígeme, Nefilim.
Te guiaré hasta las orillas del inframundo y a través de su vastedad oscura, de regreso al mundo de los vivos. Necesitarás un guía poderoso si deseas escapar. Ella le echó una mirada, luego le dijo al otro. ¿Y tú? El primer esqueleto respondió con un tono distante. ¿Yo? Oh, no soy nadie. Solo un humilde esclavo. Nifaí se quedó pensando por un momento. Finalmente, preguntó. ¿Por qué están, los dos, clavados en este árbol? El esqueleto que se hacía llamar Azarax gruñó. ¿No sabes dónde estás, criatura abominable? Estoy aquí porque lideré mis ejércitos en la gran guerra, masacré una miríada de almas y fui castigado por mi fuerza y mi orgullo. Ella desvió la mirada hacia el otro. El primer esqueleto respondió sucintamente. He enfurecido a los dioses. Nifaí se inclinó un poco la cabeza. ¿Cómo? El esqueleto suspiró con arrepentimiento. Bueno, si tienes que saberlo. Le corté la garganta a un dios. Dios mío. Se podría decir que fue un malentendido. ¿Realmente había necesidad de ser tan mezquino? El sol ya se estaba ocultando detrás del horizonte y el frío helado se extendía por el desierto blanco. Nifaís convocó su manto blanco y se envolvió en él, temblando. Pronto, la noche descendió sobre el mundo, revelando una miríada de estrellas brillantes. A medida que lo hacía, la arena se movía y lentamente, incontables figuras surgían de debajo de ella. Todos ellos eran cadáveres sin carne que quedaba de sus huesos perfectamente negros, algunos de criaturas que se asemejaban a humanos, algunos de gigantes imponentes y otros de seres demasiado extraños y aterradores para describir. En un estruendo de armaduras oxidadas y una letanía de aullidos, las hordas de abominaciones chocaron entre sí, continuando su terrible batalla incluso en la muerte. Nifaí se acercó al árbol, que de alguna manera permanecía como una isla de calma en el mar de terror, y miró al primer esqueleto. Tú, me recuerdas a alguien que conocí. Mañana por la mañana, te quitaré del árbol. Para que me guíes. El esqueleto se rió maliciosamente. Muy bien. Criatura repugnante. Aunque seas repulsivo, cumpliré mi promesa. Nifaí sonrió. ¿Cómo te llamo entonces? El esqueleto permaneció en silencio por un momento. ¿Un nombre? Solía tener uno de esos, antes. ¿Cuál era? Ah, sí, Movió un poco su mandíbula y luego dijo. Euris. Euris de los 9. Capítulo 501. Paso 2. Mientras las olas de calor del verano asaltaban la ciudad, su jungla de concreto y aleación se había convertido en un horno sofocante. Los sistemas de filtración de aire funcionaban sin descanso para salvar a la gente de sofocarse en las nubes de contaminantes y en los distritos más pobres, el agua tenía que ser racionada debido a la sequía. Afortunadamente, nada de eso afectaba al tranquilo vecindario de la terraza. Aquí, la gente disfrutaba tranquilamente del cálido clima a la sombra de los altos árboles cuando tenían tiempo libre, tenían acceso ilimitado a agua fresca y bebidas deliciosamente frías, y vivían sus vidas aparentemente sin preocupaciones. Sunny se sorprendía constantemente de encontrarse entre estas personas afortunadas y prósperas. Durante el último mes, su vida había sido muy ocupada, pero sin ninguna angustia. Había estado trabajando constantemente hacia sus diversos objetivos, avanzando lentamente en cada uno. Sus fragmentos de sombra estaban casi saturados por completo, al igual que los de Saint. Él había regresado a la tierra de los sueños y participado en innumerables duelos en las arenas profesionales, donde los luchadores eran mucho más capaces y le daban la oportunidad de presenciar y comprender muchos estilos de batalla diferentes. Como resultado, Sunny pudo desarrollar aún más la danza de las sombras, haciendo que su dominio de ella fuera mucho más sólido. El encantamiento del príncipe del inframundo, del manto ahora también era muy diferente de como había sido antes.
Aunque no iba a alcanzar la marca de los 6.000 oponentes derrotados en un futuro cercano, ni siquiera una tercera parte de eso, seguía progresando consistentemente. El contador ya mostraba 1.579 de 6.000. La desventaja, por supuesto, era que cada día que pasaba sin perder una pelea, Mangrel recibía cada vez más elogios y atención. En estos días, cada uno de sus duelos reunía a una audiencia tan grande como la de los principales transmisores de la Tierra de los Sueños, especialmente porque parecía acercarse algún tipo de torneo anual. Los fanáticos de Mangrel, sin embargo, estaban condenados a decepcionarse amargamente. Sunny no tenía planes de participar en una absurda competencia imaginaria. No le importaba la fama y el reconocimiento, y estaba demasiado ocupado como para siquiera pensar en ello. Además de practicar la danza de las sombras, también continuó entrenando con Effie y Zend, acercando lentamente su dominio de la lanza al de su conocimiento de la espada. También tenía que dirigir el brillante emporio, que rápidamente se estaba convirtiendo en una empresa real gracias a la gestión y el arduo trabajo de Aiko. Y, por supuesto, había estado entrenando a Ren. Vamos. ¿En serio? Actualmente estaba en su sala de estar, mirándolo con indignación. Sunny inclinó un poco la cabeza. Claro, ¿cuál es el problema? Rain abrió la boca, luego negó con la cabeza. Escucha, Sunny, entiendo que eres el maestro, de verdad que sí. Pero ya ha pasado un mes y todo lo que me has enseñado son lecciones de supervivencia en la naturaleza. Y solo uno, golpe, que ya he repetido miles de veces. Cuando te pedí que me entrenaras, pensé, Sunny sonrió. ¿Qué pensaste? Que te enseñaría cómo diezmar a las criaturas de pesadilla y hacer que todos tus enemigos se rindan ante ti. Ella tosió de vergüenza y luego dijo en voz baja. sí, Él encogió los hombros. Pero eso es exactamente lo que te estoy enseñando. ¿Quién crees que sobrevive en el reino de los sueños? ¿Los mejores espadachines? ¿El luchador más fuerte? No, necesitas estar vivo para luchar contra una criatura de pesadilla, y para eso, necesitas saber cómo encontrar comida, agua, cómo leer rastros y moverte por el entorno sin dejar que te mate. Y te intentará matar, créeme. Hizo una pausa y luego añadió. Sí, te enseñaron lo básico en la escuela, pero no lo suficiente. ¿Quieres vivir lo suficiente como para volverte fuerte? Entonces este es el primer paso. Rain soltó un largo suspiro y luego miró a Effie en busca de apoyo. La cazadora estaba equilibrándose en su silla de ruedas con una expresión aburrida en su rostro, esperando en la puerta a que llegaran algunos bocadillos que había pedido. ¿Qué? Escucha a Sunny, chico. Puede que parezca una comadreja mojada, pero este tipo sabe de lo que habla. Las cosas por las que ha pasado simplemente están más allá de la razón. Sinceramente, si tuviera algo de vergüenza, estaría muerto. Sunny le lanzó una mirada oscura y dijo. Gracias, supongo. Ren frunció el ceño, aceptando su derrota. Unos momentos después, de repente preguntó. ¿cuál es el segundo paso? Él levantó una ceja. ¿Qué? Dijiste que aprender a navegar por el entorno sin morir era el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Sunny la miró durante unos momentos y luego dijo. Se trata de tu mentalidad. Aún no estás lista para el segundo paso, sin embargo. Llegaremos a eso cuando sea el momento adecuado. Para alguien como Ren, ese paso iba a ser el más difícil. Realmente no tenía aptitud para la violencia, aún, porque su vida hasta ahora había sido agradable y suave. Pero tendría que no solo aceptar la violencia, sino también adoptarla en el núcleo mismo de su ser, hacerla una de las piedras angulares de su ser. Esa era la única forma de sobrevivir al hechizo. Irónicamente, para Sunny, ese paso había sido el más fácil. De hecho, lo había superado mucho antes de su primera pesadilla, mucho antes de que el hechizo siquiera supiera de su existencia. La lluvia lo miró con decepción, luego suspiró. Solo quiero ser fuerte como ella. Parpadeó un par de veces.
¿A quién te refieres? De repente, Ren sonrió. La despertada que me salvó. Es increíble. Tan fuerte, tan hermosa. Una verdadera guerrera, no alguien como tú. De repente, una expresión mortificada reemplazó su sonrisa nostálgica. Oh. Lo siento mucho. No quise decirlo así, tú también eres genial, Sunny. Estoy segura. Solo, ya sabes, no al nivel de ella. Sunny la miró por un momento, luego dijo en un tono extraño. Claro, no me ofendo. No todos están hechos para ser verdaderos guerreros, eso es cierto. Quería decir algo más, pero en ese momento, su comunicador sonó de repente, anunciando una llamada entrante. Sunny frunció el ceño. ¿Quién podría ser? Muy pocas personas lo llamaban. Mirando la pantalla, de repente sintió un poco de frío. Era la propia segadora amarga, ascendida Jet. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? Sunny dudó por un par de momentos, luego contestó la llamada. Sí, maestra Jet. La voz familiar, tan relajada como siempre, salió del altavoz. Oh, hola, despertar sin sol. ¿Estás libre ahora mismo? ¿Qué quiere ella? Él miró a Ren, pensó un poco y luego dijo con cautela. Más o menos. ¿Por qué? Durante unos momentos, no hubo más que estática y el sonido de un PTV moviéndose saliendo del comunicador. Entonces, el maestro Jet preguntó. ¿Me podrías echar una mano? Capítulo 502. Petición repentina. Una expresión extraña apareció en el rostro de Sunny. ¿Echarle una mano? ¿Yo? ¿Por qué un maestro necesitaría ayuda de un despertar? Mientras tanto, el maestro Jet añadió. Serás generosamente recompensado, por supuesto. Bueno, en realidad no puedo garantizar la parte generosa, pero definitivamente habrá una recompensa. Sus ojos brillaron. ¿De verdad? ¿Qué tipo de recompensa? Ella se rió. Una buena cantidad de puntos de contribución. Suficientes para intercambiar por un buen recuerdo al menos. Además, ¿no dijiste que me debías un favor? Eso no sonaba mal del todo. Send estaba a punto de alcanzar el codiciado estado, 200 de 200, y actualmente solo le faltaban unos fragmentos de sombra para lograrlo. Sin embargo, Sunny no podía estar de acuerdo con la propuesta sin saber exactamente qué esperaba que hiciera. ¿O podría? El maestro Yad era uno de los dos ascendidos que conocía y su único contacto con el gobierno. Esta era una relación que valía la pena mantener, lo que significaba que no era sabio rechazar su solicitud de ayuda. Además, a Sunny le caía bastante bien y también le debía mucho, incluso antes de que ella lo salvara durante la batalla en la puerta. Ambos eran de las afueras y tenían una buena relación. Tenían una conexión. Se quedó pensando por un momento y luego dijo. Está bien, no hay problema. Lo haré. El maestro Jet respondió con satisfacción en su voz. Bien. Iré a recogerte entonces. Sunny miró a su alrededor, evaluando qué tan presentable estaba su sala de estar. De repente, estaba un poco nervioso. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás nervioso, tonto? Carraspeó y luego dijo. Claro, espera. Déjame darte una dirección. El maestro Jet se rió. Vaya, Sunny. Trabajo para el gobierno, ¿recuerdas? Conozco tu dirección. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Sunny se quedó parado con una expresión bastante desconcertada en su rostro. Ella sabe, bueno, por supuesto que sabe. Me pregunto qué más sabe. Al notar la extraña expresión en su rostro, Ren preguntó. ¿Pasó algo malo? Sunny suspiró, luego negó lentamente con la cabeza. No, nada malo. Solo algunos asuntos con los que tengo que lidiar. Lo siento, tendremos que continuar la lección la próxima vez. Ella lo miró fijamente por un momento, luego encogió los hombros. Bueno, está bien. Practicaré en casa entonces. Con eso, Ren tomó su espada de entrenamiento, se despidió de Effie y se fue.
Un par de segundos después de que la puerta se cerrara detrás de ella, la antigua cazadora le lanzó una mirada divertida. Esa alumna tuya es un poco lenta, ¿no crees? Sunny frunció el ceño, ofendido por sus palabras. ¿A qué te refieres? Effie se rió. Bueno, la has estado tutorando durante todo un mes y aún no tiene idea de quiénes somos los dos. Para ella, solo somos dos despertados promedio y aleatorios. Quiero decir, no es sorprendente que no te haya reconocido. Pero yo soy una persona muy famosa, ¿sabes? Sunny sonrió ligeramente. Sí, tu orgullo debe estar realmente herido, venerable criada por lobos. Por favor, acepta mis sinceras disculpas. No todos, ya ves, están obsesionados con los despertados. Rain, por ejemplo, está más interesada en cosas históricas, sobre o antes del hechizo. Además, el gobierno mayormente utiliza tu apariencia del reino de los sueños para pegarla por toda la ciudad, así que... Effie hizo un gesto con la mano. Estoy bromeando, tonto. Ella es una buena chica. Ella se detuvo por un momento y luego añadió. Por eso me duele verla desperdiciar dinero en un charlatán como tú. En ese momento, se escuchó el sonido de un PTV deteniéndose cerca y de pasos ligeros acercándose a su puerta. Los ojos de Effie brillaron. Girando su silla de ruedas, abrió la puerta y gritó. Por fin. En el porche, la maestra Jet estaba parada en su uniforme azul oscuro de siempre, con una mano levantada para golpear la puerta. Su chaqueta, como siempre, estaba descuidadamente desabrochada, revelando su cintura delgada y su figura generosa. Su corto cabello negro azabache estaba un poco desordenado y había una mirada de ligera sorpresa en sus ojos azul hielo. Effie miró fijamente a la mujer mayor durante unos momentos, con decepción claramente escrita en su rostro. Luego, dijo desanimada. Oh. No eres el repartidor de comida. Una sonrisa educada apareció en el rostro de la maestra Jet. Ah. Ecine despertada. Es un honor conocer a la famosa criada por lobos. Soy Jet ascendida. Effie la miró, luego a Sunny, y luego de nuevo a la maestra Jet. Luego, ella sonrió. Buen trabajo, tonto. Lo apruebo. Sunny le lanzó una mirada asesina, maldijo interiormente y se volvió hacia la maestra Jet. ¿Necesito prepararme? Ella negó con la cabeza. Tus recuerdos habituales deberían ser suficientes. Si todo va bien, ni siquiera los necesitarás usar. Dudó, y luego preguntó. ¿Y si no sale bien? El maestro Jet sonrió, haciendo que Sunny de repente se sintiera muy incómodo por alguna razón. Bueno, entonces saldrá mal, ¿no? Lo sabremos cuando lo sepamos. Con eso, ella miró a Effie y dijo. Por favor, discúlpenos. El tiempo es esencial, así que tendremos que irnos de inmediato. Fue un placer conocerla, Ecine despertada. Effie le guiñó un ojo. Claro. Fue un placer conocerte también. ¿Trae bocadillos la próxima vez? Sunny sintió que sus orejas se ponían rojas y se prometió a sí mismo hablar con ella cuando regresara. O mejor aún, matarla. Sí, eso sería mucho mejor. ¿Qué próxima vez? No habrá próxima vez. Rápidamente se puso los zapatos y siguió al maestro Jet afuera, luego subió al PTV familiar. Tan pronto como las puertas se cerraron, ella hizo que el vehículo se moviera a toda velocidad, la aceleración presionando a Sunny contra el asiento. Las calles del distrito de la terraza pasaron volando como un borrón. El maestro Jet le miró de reojo, luego dijo melancólicamente. Tienes una bonita casa allí. Se siente extraño, ¿verdad? Ser dueño de una. Yo hice lo mismo después de convertirme en un despertado, en realidad. Aunque me tomó un poco más de tiempo ganar lo suficiente. Podrías haberte permitido un distrito mucho mejor, ¿sabes? Sunny encogió los hombros. Sí, lo sé, pero me gusta aquí, es tranquilo. Ella miró por la ventana y sonrió. No se puede negar eso. Sunny esperó unos momentos y finalmente preguntó. Maestro Jet,
Perdona, pero ¿qué estamos haciendo exactamente? Ella echó un vistazo rápido a la pantalla de control del PTV, lo giró bruscamente y respondió con calma. Vamos a cazar una bestia peligrosa. Él frunció el ceño. ¿Una bestia? ¿Qué tipo de bestia? El maestro Jet guardó silencio por unos momentos. Luego, le miró y sonrió oscuramente. La bestia más peligrosa que existe. Un humano. Capítulo 503. Dura realidad. Sunny se movió en su asiento, una expresión sombría apareció en su rostro. ¿Un humano? ¿Por qué un maestro estaría cazando a un humano? Para eso está la policía. A menos, por supuesto, que ese humano sea un despertado. Sunny sabía que agentes especiales del gobierno, portadores ellos mismos del hechizo de pesadilla, se ocupaban de aquellos despertados que rompían la ley, simplemente porque los agentes de policía a menudo eran impotentes ante criminales que poseían una fuerza inhumana y utilizaban habilidades extrañas o peligrosas. Tenía sentido que el maestro Jet también estuviera involucrado en ese lado del trabajo gubernamental. Pero, honestamente, no sabía mucho sobre cómo solían ser estas cosas. Echándole un vistazo, Sunny preguntó. ¿Es un criminal despertado? El maestro Jet le dedicó una breve mirada. Un criminal. Sí, podrías decir eso. Permaneció en silencio por unos momentos y luego se corrigió. No, en realidad no. El hombre que debemos encontrar no es un criminal. Es un animal, uno rabioso. Sunny frunció el ceño. Una elección interesante de palabras. El maestro Jet estaba concentrado en conducir el PTV, por lo que no respondió de inmediato. Sin embargo, cuando lo hizo, su voz sonaba extrañamente calmada. Ya no eres un durmiente inexperto, Sunny, así que seré directa. Tú de todas las personas deberías poder entender. Las pesadillas, el reino de los sueños, cobran su precio. Algunas personas resisten, otras se quiebran. Algunas personas llevan las pesadillas de vuelta al mundo real. Una expresión oscura apareció lentamente en su rostro. Por lo que escuché sobre la orilla olvidada, presenciaste lo peor de lo que el hechizo nos hace. Sí, los despertados estamos en la cima del mundo, aquellos que regresan con vida, eso sí. Tenemos todos los privilegios, todo el dinero, todo el poder. Pero la marca que deja en nosotros nunca desaparece. Después de todo el dolor, la sangre y el horror, después de toda la mierda que los pocos afortunados estamos obligados a sobrevivir, muchos se quiebran. El maestro Jet miró la carretera, sus ojos helados llenos de una frialdad inimaginable. Algunos se quiebran un poco y otros se quiebran mucho. El gobierno nos retrata a los despertados como poderosos y nobles, los salvadores del mundo, pero en realidad, la mayoría de nosotros estamos al borde, a solo un pequeño paso de la locura. Todo ese trauma puede afectar a uno realmente mal, ¿sabes? Es todo un gran, gran desastre. Entonces, cuando uno de los despertados pierde el control y da ese último paso, ¿qué crees que sucede? Sunny permaneció en silencio por un momento, pensando en el daño que un despertado trastornado podría causar en el mundo mundano. Su expresión se volvió oscura y pesada. Ni siquiera quería imaginarlo. Cuando eso sucede, recibes una llamada. Maestro Jet lo miró de reojo y sonrió. Inteligente. Sí, cuando un despierto se descontrola, yo, o alguien como yo, recibe la llamada. Cosas así generalmente no se hacen públicas, porque el gobierno no quiere que se sepan. Por razones obvias. Todo se maneja en silencio y así estamos aquí. Sunny no habló por un momento. Luego, preguntó. Entonces, ¿qué exactamente va a suceder? ¿Encontramos a este tipo, lo convencemos o lo dominamos, y luego lo esposamos? ¿Lo arrestamos? ¡Qué pensamiento tan gracioso! Él, haciendo un arresto. Sunny había estado del otro lado de esta ecuación algunas veces en el pasado, y nunca en su vida había imaginado ponerle esposas a alguien, y no al revés. Maestro Jet le miró con una expresión complicada. ¿Casi? ¿Compasión? No. No lo vamos a arrestar. Sunny parpadeó un par de veces. ¿Entonces estará libre para caminar como si nada hubiera pasado hasta el juicio?
Por supuesto, había otra respuesta, mucho más oscura. Como si leyera sus pensamientos, Jet negó lentamente con la cabeza. No. No, él no estará caminando libremente. Sunny miró por la ventana. Ah. Maestro Jet suspiró. Si me han llamado, entonces las cosas ya están más allá de eso. Piénsalo, si un humano mundano necesita ser contenido, puedes ponerlo en prisión. Pero nosotros somos despiertos. Realísticamente no hay prisión que pueda ser construida para contenernos. No con cada aspecto siendo único y exigiendo medios de contención únicos. Así que no habrá arresto, y no habrá juicio. Aceleró el PTV aún más, y luego dijo con calma. Solo habrá una ejecución. Sunny miró por la ventana, sin estar seguro de cómo se sentía al respecto. Sí, lo que dijo el maestro Jet tenía sentido. Los despertados eran demasiado poderosos y peligrosos. Si alguno de ellos perdía el control, debían ser tratados de alguna manera. En un mundo perfecto, pasarían por el mismo proceso que los humanos mundanos. Serían arrestados, juzgados y encerrados en una celda o recibirían la ayuda adecuada en un instituto mental. Pero este no era un mundo perfecto. Así que, en cambio, simplemente serían cazados y ejecutados, y todo se barrería bajo la alfombra para preservar la impecable reputación que los despertados disfrutaban. Aunque duro, esta era la triste realidad. No estaba en contra de la idea en sí misma. Simplemente no sabía cómo sentirse acerca del hecho de que esta vez, él iba a ser el verdugo. Finalmente, volteando hacia el maestro Jet, Sunny se quedó unos momentos y luego preguntó. Entonces, ¿por qué yo, de todas las personas? ¿Por qué me pides ayuda? El maestro Jet lo miró y luego sonrió. 3 razones en realidad. Ella pasó volando por una intersección, casi chocando contra un vehículo de carga pesada, y luego lo esquivó en el último segundo. Primero, te conozco. Hay muchas personas que podrían haber ayudado, pero muy pocas en las que confiaría para que me respaldaran. Sunny asintió, extrañamente complacido de escuchar eso. Segundo, según la información inicial que recibí, el sospechoso podría tener un aspecto que es algo similar al tuyo. Alta afinidad con las sombras. Así que serás útil cuando lo estemos rastreando, y si las cosas se complican, no podrá escapar fácilmente. Otro usuario de sombras. Interesante. Ella le dio una mirada tranquila y agregó. Y por último, hay muchas personas trabajando para el gobierno, pero muy pocas que sean adecuadas para este tipo de trabajo. A diferencia de ti y yo. Sunny consideró sus palabras. Después de un rato, él preguntó. Porque soy de las afueras, al igual que tú. El maestro Jet permaneció en silencio por un momento y luego le dio una brillante sonrisa. No. Porque eres un asesino. Al igual que yo. Capítulo 504. Las personas adecuadas. Sunny quería negar sus palabras, pero al final, simplemente se dio la vuelta para mirar las calles de la ciudad volando. El maestro Jet lo sabía, por supuesto. Ella había sabido desde hace mucho tiempo que él tenía la capacidad de ser un asesino debido al pasado cruel que ambos compartían, y además de eso, tenía acceso a los registros sobre los eventos de la Costa Olvidada que los agentes del gobierno habían compilado. Allá afuera, Sunny había matado a su buena cantidad de personas. No había sido el participante más activo en la guerra civil por el trono del Castillo Brillante, pero sus manos también estaban cubiertas de sangre. Había muy pocos sobrevivientes de la ciudad oscura que, como Aiko, lograron pasar por ese morboso calvario sin mancharse de sangre humana. Y luego estaban otras vidas que casi nadie sabía que él había terminado: Caster, Harus, los cazadores que habían mantenido a Kai encerrado en el pozo oscuro, y Harper. Incluso antes de eso, había matado al viejo esclavista, Shifty, al erudito y a Auro de los 9 sin pestañear. Honestamente, no era gran cosa. Excepto tal vez Harper, Sunny nunca perdió el sueño por ninguno de los humanos que habían muerto a manos suyas. Si era honesto consigo mismo,
tenía que admitir que incluso disfrutaba un poco matándolos. Y precisamente el hecho de que no lo considerara algo importante demostraba las palabras del maestro Jet. Sunny era un asesino, y no en el sentido de que había matado antes o le habían enseñado cómo hacerlo. Tenía una aptitud innata para ese tipo de cosas, y no había muchas personas que la tuvieran. De hecho, solo conocía a 3. El primero era él mismo. El segundo era Nifais. Después de todo, ella fue quien le enseñó sobre el asesinato. Tal vez esa era una de las razones por las que Estrella Cambiante había elegido transmitir su estilo de batalla familiar a Sunny. Tal vez había reconocido que los dos eran similares, que ambos habían visto y conocido la verdad de este mundo. Que él sería capaz de entender. El tercero era el maestro Jet. Sunny de repente se dio cuenta de que no sabía mucho sobre ella, aparte de su rango, su pasado como niña de las afueras y su papel como agente del gobierno. Todo lo que él pensaba que sabía sobre la maestra Jet provenía de lo que otros le contaban sobre ella, pintando una imagen intimidante e imponente de la temible segadora de almas. Esa imagen, sin embargo, no revelaba a la verdadera persona oculta detrás del apodo ruidoso. De hecho, solo servía para oscurecerla más. ¿Qué pesadillas había sobrevivido Jet en su camino para convertirse en maestra? ¿Cuáles eran sus esperanzas, sus convicciones? ¿Cuáles eran sus metas? Él no tenía idea. Pensando en ello, Sunny dudó por un momento y luego dijo: Maestra Jet, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella lo miró brevemente y sonrió. Claro. Sunny eligió cuidadosamente sus palabras antes de formular una pregunta. Al final, simplemente preguntó: ¿Por qué no eres una santa? La maestra Jet se rió, su voz llena de diversión. Qué pregunta tan peculiar. Lo dices como si convertirse en una santa fuera algo que cualquiera pudiera hacer. Él negó con la cabeza, sin estar dispuesto a dejarlo pasar. Pero tú no eres cualquier persona. Seguro, puedes ser más joven que la mayoría de los maestros, pero muy pocos de ellos pueden compararse contigo en términos de talento y poder. El hecho de que hayas elegido desafiar a la segunda pesadilla demuestra que tienes ambición. Entonces, ¿por qué detenerte? Ella le echó otro vistazo y preguntó con una sonrisa tranquila. ¿Por qué? ¿Qué has oído? Sunny se movió incómodo. Mierda. Me han dicho que nadie quiere entrar en una pesadilla contigo debido a tu personalidad problemática. Asesino salvaje y psicópata, esas fueron las palabras precisas que usaron. Lo siento. Su sonrisa se hizo más amplia. ¿De verdad? No había escuchado eso antes. Me gusta. ¿Pero qué piensas tú mismo? Permaneció en silencio por un momento y luego dijo con cierta duda: No creo que lo crea. Solo lo tomé tal cual como un durmiente inexperto, pero después de la costa olvidada, esa afirmación no parece tener sentido. Claro, es importante confiar en aquellos con quienes entras en la pesadilla, pero al final del día, la fuerza es la fuerza. Y tú eres muy fuerte. También trabajas para el gobierno, lo que demuestra tu capacidad para ser una parte adecuada de un colectivo más grande. Para trabajar en equipo. Así que, simplemente no entiendo. El maestro Jet no habló durante un rato, concentrándose en el camino. Finalmente, respondió, un toque de oscuridad encontrando su camino en su voz. Eso es porque no sabes lo suficiente. Eres joven y no has tenido que lidiar mucho con los asuntos de los despiertos. Además, algunas de estas cosas solo se aprenden después de alcanzar cierto nivel. Aún no estás en ese nivel, pero ya que preguntaste responderé. Lo miró, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Es muy simple, en realidad. Básicamente necesitas a las personas adecuadas para ayudarte a convertirte en un maestro. Pero para convertirte en un santo, necesitas que las personas adecuadas no te obstaculicen. Tómalo como quieras. No dijo nada más, y Sunny no preguntó, una profunda fruncida apareciendo en su rostro. Para que las personas adecuadas no te obstaculicen. Él entendió a qué se refería el maestro Jet, por supuesto. Sabía lo suficiente para llegar a la conclusión correcta. Lo que ella acababa de decirle era que para convertirse en un santo,
uno tenía que recibir permiso. Y no era demasiado difícil darse cuenta de quién debía dar ese permiso. Los soberanos. ¿Quién sino ellos? Los tres supremos que gobernaban a los despiertos más poderosos, los clanes legado, desde las sombras. Ahora que lo pensaba, tal arreglo tenía mucho sentido. Había solo unas pocas docenas de santos en el mundo, y cada uno de ellos poseía poderes increíbles y asombrosos. ¿Permitirían los soberanos que existieran individuos tan poderosos fuera de su control? Según todo lo que Sunny sabía sobre la naturaleza vil del poder y cómo funciona el mundo, la respuesta era obvia, no. Entonces, ¿todos los santos realmente pertenecían a alguno de los soberanos? Parecía que sí. Incluso Skatar del clan Whitefeather, quien le dio a Sunny la impresión de ser una mujer reclusa e independiente, estaba sujeta a un gran clan y, por lo tanto, a Andal of Valor, Dale of Aster, Sonny Vale, el soberano de ese clan. ¿Y qué pasa con personas como el maestro Jet? Alguien lo suficientemente capaz como para convertirse en un santo, pero etiquetado como indeseable o simplemente no dispuesto a someterse a uno de los supremos? ¿Cuál era el obstáculo del que había hablado? ¿Era simplemente falta de apoyo, o los soberanos irían mucho más lejos para evitar que un santo independiente apareciera en el mundo? Si no tenían problema en enviar asesinos para matar a la hija de 6 años de su antiguo camarada y compañero, seguramente no tendrían problema en hacer que alguien como Jet tenga un final desafortunado si se sale de la línea. Bajó la cabeza y cubrió brevemente sus ojos con una mano. Es lo mismo, es absolutamente la misma basura que Gunlaug había hecho en el Bright Castle. Dioses, qué falta de originalidad. Pero eso es lo que tienen las cosas viles. A la gente le encanta romantizar el mal y a aquellos que lo cometen, creando innumerables personajes seductores que actúan como villanos convincentes y brillantes. Pero en realidad, la maldad humana casi siempre es banal. Siempre sigue los mismos caminos asquerosos y predecibles y conduce al mismo final odioso. No es de extrañar que Nifais quiera destruirlos tanto. Los pensamientos de Sunny fueron interrumpidos repentinamente cuando el PTV se detuvo abruptamente. Mirando por la ventana, vio que habían llegado a un callejón oscuro y estrecho, que actualmente estaba bloqueado por una cinta policial. Las luces intermitentes de varios vehículos blindados de la policía lo sumergían en un brillo inquietante y había muchos oficiales en la escena, con los rostros pálidos y tensos. El maestro Jet bostezó, se estiró y le dio una sonrisa torcida. Levántate y brilla, sol despertado. Hemos llegado.